Tomamos en este domingo el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versos 20 a 35. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para arrasar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arrasar con la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio según San Marcos que acabamos de escuchar se refiere al reproche que los escribas hacen a Jesús nuestro Señor, curiosamente porque su palabra divina es eficaz. Pero confundidos como estaban, dicen que Jesús expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Esa acusación durísima para un judío practicante, religioso y piadoso como Jesús le lleva a nuestro Señor no a perder la cordura, sino a requerirlos para explicarles atentamente por qué aquello que dicen no es posible. Si Satanás combate contra sí mismo, su reino se viene abajo. Ese es uno de los argumentos. Pero lo más candente del encuentro de Jesús nuestro Señor con estos escribas acusadores son las palabras que nuestro Señor Jesucristo solemnemente pronuncia. Todo se le perdonará a los hombres, menos lo siguiente. Y Jesús lo dice en estos términos: todo se podrá perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Lo que los escribas han hecho es atribuir al mismo Hijo de Dios acciones propias de Satán. Han confundido la eficacia de la palabra divina con la débil eficacia de la palabra del diablo. Han confundido ambas cosas llamando al bien mal y seguramente llamando al mal bien. Esto es lo que Jesús no tolera. Está dispuesto a explicarles la contradicción en la que se encuentran, pero está dispuesto nuestro Señor a hacerles caer en su gravísimo pecado, llamando a lo divino profano o aún satánico. El contraste lo tenemos al final precisamente cuando su madre María, sus hermanos y hermanos van a buscarlo allí donde se encuentra. Jesús tiene oportunidad de pronunciar estas bellas palabras en favor de su madre, que fue la primera que escuchó la palabra de Dios, creyó en ella, la puso en práctica y la hizo norma de su vida. Mi madre, mis hermanos, son todos aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Quien haga esa voluntad de Dios, llamando al bien bien y al mal mal, que es una consecuencia apenas natural de la eficacia de la palabra en nosotros y en el mundo. Quien cumpla la voluntad de Dios, que es mi Padre, diría el Señor, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nuevamente, ya no en el Evangelio según San Lucas, sino en este Evangelio según San Marcos, Jesús elogia a su Madre Santísima. Porque ¿quién, sino ella, ha escuchado de modo perfectísimo la palabra de Dios para acogerse plenamente a ella?
como nueva Eva, como cooperadora excepcional en la obra de la salvación. María ha borrado el no que Eva, en su tiempo, había dado a Dios, rechazando su voluntad, aceptando y creyendo la palabra de la serpiente, que es imagen del diablo, y llevando tras de sí, tras de su pecado, a Adán. María Santísima, en cambio, lleva tras de sí a toda la multitud de los fieles, a los que ha recibido como hijos en la cruz, hijos e hijas de Dios, que son, desde ese momento memorable del Calvario, hijos e hijas suyos. Damos gracias a Dios por la eficacia serena que tiene la palabra de Dios en los corazones, en las familias, en la sociedad, en el mundo entero. Es una eficacia a veces contradictoria, podría parecérnoslo. Es una eficacia que reviste unas características que a veces se salen de nuestros moldes y nuestros modelos, pero como es palabra de Dios, y lo declara la Escritura, es palabra viva y eficaz. De este texto del Evangelio les invito a sacar dos conclusiones concretas que puedan servirnos a hacer dos compromisos muy importantes delante de Dios y con miras a crecer un poco más en nuestra fe, en la esperanza y en el amor, en estas virtudes recibidas gratuitamente desde nuestro bautismo. La primera conclusión es esta: pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestra fe debe estar firme en el Señor y en su palabra. Él no nos defrauda. Su palabra es eficaz y poderosa, y no podemos dejarnos confundir con otras palabras distintas a la palabra divina y todopoderosa de nuestro Señor. Tenemos la oportunidad de escucharla vivamente en la liturgia y por supuesto también en nuestra meditación personal y ojalá familiar. Lo segundo, y refiriéndome al final de este texto, seamos familia de Dios, seamos hermanos, hermanas, madres de nuestro Salvador, escuchando su palabra de vida y poniéndola en práctica como Nuestra Señora la Virgen María la puso en práctica y nos enseñó a seguir a Jesucristo por el camino que nos conduce a la vida y a la verdad. María Santísima recorrió este camino confiada en Dios nuestro Señor, confiando siempre en su palabra, sin dejarse distraer por otras palabras, llamativas o extrañas. María aprendió a recorrer este camino de santidad pisando las rosas y también las espinas. María, con su delicadeza excepcional, nos va guiando poco a poco por este camino de la vida hasta llegar al puerto de salvación, a la montaña santa. Tantas imágenes bellas que nos sirven para hablar del final de nuestros días. Nos conduce hacia allí para que podamos gozar de la plenitud de la vida y de la palabra que es Dios, uno y trino, a quien adoramos como único Señor y único Dios.